Hola a todos y todas, espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny Aldana, tutora de la estrategia Maestro Itinerante y para esta ocasión los voy a acompañar con la explicación del área de Ciencias Naturales de la fase uno para los estudiantes de ciclo 4. Entonces, vamos a empezar. Les doy la bienvenida. Lo primero que tenemos que hacer es leer la competencia, la evidencia de aprendizaje y el derecho básico de aprendizaje, que son como los objetivos de las temáticas a desarrollar. Entonces es muy importante que la leamos. También ya conocemos cuál es nuestro problema general y nuestro subproblema. Vamos a hacer la lectura del subproblema para recordar eh, cuál es ese eje transversal que trabajamos durante todos los ciclos y todas las áreas. Entonces vamos a hacer la lectura. Les presento las temáticas que vamos a desarrollar esta semana. Entonces, vamos a trabajar homeostasis, una forma de equilibrio dinámico, y trabajaremos lo que son los sistemas de los seres vivos, reproducción celular, genética y herencia. Para iniciar con este camino de aprendizaje, Isabel observa su cuerpo y desea conocer cuál es la cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano. Para ello decide estudiar el sistema óseo, es decir, vamos a estudiar el sistema óseo que se define como una estructura dinámica construida por huesos. Esta estructura nos brinda soporte, protección, movimiento, almacenamiento y formación de células sanguíneas. Cada hueso es un órgano que incluye articulaciones, cartílagos y ligamentos. Así que en una persona adulta podemos decir que la cantidad de huesos que forman el sistema óseo son de 206. Entonces, acá tenemos nuestro sistema óseo y algunas partes importantes de él para que la revisemos. Unos datos curiosos acerca del sistema óseo. ¿Sabías que todos los huesos del sistema óseo, el hueso más largo es el fémur y el más pequeño se encuentra ubicado en el oído y se llama estribo? Manuel, ¿qué te parece si hacemos una pausa activa y relajamos nuestros músculos para que luego conozcamos todo lo relacionado con el sistema muscular? Entonces, las pausas activas podemos estirarnos, podemos levantarnos, hacer movimientos que nos permitan luego concentrarnos. Y ahora vamos a ver lo que es el sistema muscular. ¿Sabías que el sistema muscular del cuerpo humano existen más de 600 músculos? Manuel, para continuar te contaré que don Chucho se encontraba en el parque del pueblo y le dieron un gran susto por la espalda. ¿Me ayudas a descubrir cuál fue la reacción que tuvo don Chucho cuando lo asustaron? Por mi parte, te contaré que su reacción se debe al sistema nervioso, cuya principal función es la comunicación neuronal. Es por ello que cada pensamiento, acción o emoción es controlada por las células del organismo. Estas células se llaman neuronas y son las encargadas de recibir y transmitir información mediante impulsos eléctricos. Entonces, vamos a ver cómo fue que a don Chucho lo asustaron. Gracias, Isabel. Ahora entiendo por qué las personas frente a una acción siempre tienen una reacción. Entonces sabemos que eso se debe a nuestras neuronas. Así es, Manuel. Quiero que conozcas un poco más sobre las hormonas. ¿Alguna vez te has sonrojado por alguna situación en particular? Esta reacción también hace parte del mundo de las hormonas y para ello estudiaremos el sistema endocrino. Este sistema mantiene el proceso de homeostasis
el equilibrio mediante la liberación de una sustancia química llamada hormonas por parte de una serie de glándulas. Pero también existe el sistema inmunológico, donde las defensas obstaculizan la entrada de bacterias y virus, previenen la extensión de microorganismos causantes de enfermedades y refuerzan la respuesta inmunitaria. Entonces hemos visto, nos han nombrado el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema endocrino, ¿cierto? Y vamos a trabajar el siguiente sistema, que es el sistema digestivo y pues el sistema endocrino. Entonces tenemos en el aparato digestivo algunas partes importantes como la boca, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, todo lo que permite que nosotros tengamos una buena digestión. Y en el sistema endocrino tenemos el timo, el hipófisis, la tiroides y paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos, que es todo eso que nos permite reaccionar o tener pues hormonas femeninas, hormonas masculinas, cuando hablamos del sistema endocrino, siempre tenemos que tener en cuenta las hormonas, ¿no? Que es como lo más básico. Entonces vamos a empezar con las actividades. Para la actividad número 1 nos dicen, juntos hemos ayudado a Manuel para que puedan aprender los conceptos relacionados con el sistemas dinámicos que componen el cuerpo humano. Ahora vamos a vamos a colocar en práctica los aprendidos resolviendo los siguientes ejercicios. En la siguiente imagen, escribe el nombre de por lo menos 10 huesos que logres ubicar en el sistema óseo. Entonces, en la anterior diapositiva yo les mostraba todo el sistema óseo. Entonces vamos a identificar esos huesos como que consideren más importantes. Vamos a realizar el dibujito en el cuaderno del sistema óseo y colocar las partes más importantes. Actividad 2. Con ayuda de tu profesor identifica algunas partes del cerebro. Entonces yo les voy a compartir una imagen en donde podemos identificar las partes del cerebro. Con la ayuda de tu profesor identifica algunas partes del sistema digestivo. Entonces le vamos a decir a nuestro tutor que nos ayude con las partes del sistema digestivo, aunque en la anterior diapositiva yo ya les mostré algunas partes. Entonces vamos a seguir con la siguiente temática. Manuel, como líder indígena y desde su experiencia junto a las enseñanzas de sus padres, ha observado durante todos sus años que los seres vivos dan origen a nuevas especies, pero desconoce cómo lo realizan. A partir de ello se pregunta cómo se reproducen las plantas y los animales. Recordemos que existen aproximadamente más de 8.000 especies de plantas en todo el mundo. Impresionante, ¿verdad? Debes recordar que para garantizar la conservación de las especies deben permanecer sus procesos de reproducción. Para eso tenemos en cuenta la reproducción sexual, asexual y en plantas con flores y sin flores, como las orquídeas y los pinos, respectivamente. ¿Sabías que el olor de la hierba recién cortada es en realidad una llamada de socorro que las plantas emiten? ¿Les parece curioso eso? ¿Verdad? La idea es que
compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable, eh, como que llame la atención a depredadores vecinos para que vengan a defenderlas de quien las está atacando. Entonces vemos que las plantas también tienen un sistema en donde se defienden. Ahora bien, para resolver un poco más la duda de Manuel con relación a la reproducción en plantas y animales, quiero que conozcan los dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual, sus respectivos procesos. Entonces tenemos la reproducción asexual, que es esta que tenemos acá. Un solo progenitor origina la descendencia que es genéticamente idéntica a él, a menos que haya cambios o mutaciones. Entonces la reproducción asexual es cuando no se necesita de otro ser para reproducirse, es decir, se reproduce sola. Y estas plantas van a ser igual al reproductor o al progenitor, perdón. Entonces, no van a tener cambios genéticos, sino que es lo mismo, es casi una copia exacta. Y la reproducción sexual en los animales implica la producción y función de dos tipos de gametos, espermatozoides y huevos. Por lo general se requieren dos individuos diferentes, que es fertilización externa, fertilización interna, hermafrodismo. Entonces, en este caso, pues sí necesitaríamos un par, una especie que acompañe el proceso de reproducción, como lo dice acá. Necesitaríamos el espermatozoide y el óvulo para la reproducción. Entonces, ha sido realmente asombroso descubrir diferentes formas de reproducción en plantas y animales. Ahora vamos a poner a prueba lo aprendido a través de las siguientes actividades. De acuerdo a los conocimientos aprendidos en clase, identifica en la siguiente flor cada una de sus partes para que posteriormente la dibujes en tu bitácora. Entonces vamos a hacer la investigación como de qué características tienen las flores. Entonces tenemos la hoja, tenemos el tallo, la misma flor, los ligamentos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa investigación. Actividad 5. Busca durante tus recorridos diarios diferentes tipos de flores. Esta actividad es muy bonita y la idea es que todos la realicemos. Busca durante tus recorridos diarios diferentes tipos de flores, mínimo 6, para que construyas tu propio herbario. Una vez las tengas, organiza y pega cada una en una hoja en blanco para que empieces a identificar sus partes. No olvides de escribir su forma, color, textura. Además puedes tomarles foto y enviarlas al tutor. Entonces esta actividad es muy bonita porque vamos a averiguar cuáles son las flores que existen en nuestro entorno. Para ello, pues es importante que le pongamos atención como a esos lugares en los que nos movemos. Vamos a arrancar una florecita y la vamos a poner en nuestro cuaderno de apoyo. Vamos a identificar su textura, perdón por la gata. Vamos a identificar su textura, su color, sus partes, hacer como algo muy detallado de esa flor. También un poco el lugar donde la podemos encontrar, como donde se reproduce, en lugares secos, en lugares húmedos. Entonces eso es muy importante que lo hagamos. La actividad 6. A partir de lo aprendido en relación con la reproducción y los diferentes organismos, marca con una X según corresponda. Entonces, vamos a averiguar la esponja, si se reproduce de manera sexual o se reproduce de manera asexual. La hidra. Entonces, por ejemplo, si la esponja se produce de manera
asexual, entonces le ponemos una X en el cuadrito que corresponde reproducción asexual o fecundación interna y fecundación externa. Eso lo vamos a averiguar. Manuel siempre se pregunta por qué se parece tanto a su padre y no a su madre. Para resolver su inquietud, mencionaremos que la genética, como parte de la biología, estudia las características que se heredan de generación en generación. Entonces vamos a hablar un poco de la genética. Es decir, que la genética estudia toda la información que contienen los caracteres y es transmitida a través de los genes que caracterizan a cada individuo, teniendo en cuenta que para cada carácter en un gen se hereda de la madre y otro del padre. Entonces, tenemos genética, tenemos una palabra importante que es herencia, ¿cierto? Entonces, tenemos que la genética son esas características que se heredan a través de los genes de una generación a otra. Manuel, también es importante que aprenda sobre los genes. Estos son fragmentos de ADN, ácido desoxirribonucleico, que constituyen una parte importante del cromosoma, la cual contiene la información genética y se encuentra en el núcleo de todas nuestras células. Entonces, nosotros ya vimos lo que eran las células, ¿cierto? En el ciclo anterior vimos lo que eran las células, es todo. Y ahora vamos a ver que hay una parte más pequeñita de la célula que es el ADN, que contiene toda esa información genética de nuestros padres. Además, el ADN almacena la información de un código de 4 letras, A, T, G, C, que se complementan entre sí para poder sintetizar una proteína. Si se llegasen a presentar alteraciones, puede producir proteínas no funcionales y provocar el desarrollo de una enfermedad. Entonces, acá tenemos adenina y timina, que son estas de acá, A, T, G, C. Entonces tenemos que la A es adenina, la T significa timina y ellas se complementan entre sí, es decir, hacen pares, guanina G y citosina C, ¿cierto? Entonces ellas se van a combinar y en esa parte pues se forma lo que es el ADN. Enhorabuena, me ha quedado un poco más clara la razón por la cual tengo ciertas características de mis padres, pero también en algunas ocasiones escuché hablar sobre Mendel. ¿Qué fue él o qué estudió en relación a la genética? Entonces vamos a hablar un poco de las leyes de Mendel. Entonces, vamos a hacer primero la actividad 7, crea tu propio árbol genealógico identificando por lo menos 10 características fenotípicas heredadas de tus padres y abuelos. Una vez hayas identificado, consígnalas en tu bitácora. Entonces vamos a hacer nuestro árbol genealógico de nuestra primera generación. Entonces pongo una fotico o me dibujo y dibujo mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Digamos que así, muy, muy básico, vamos a hacer ese árbol genealógico y vamos a identificar esas características que compartimos con nuestros padres. Entonces, no, que mi cabello es negro como el de mi papá o mis ojos son cafés como los de mi mamá. Entonces vamos a identificar eso que nos hace parecidos a nuestros padres. Y por ejemplo, si el abuelo tiene o heredó de su papá el cabello negro, pues también vamos a identificar toda la generación de características. Actividad número 8.
Recuerda que las características fenotípicas son las que se perciben a simple vista, como el olor, como el color de los ojos, la piel. Entonces, lo fenotípico es eso que podemos ver. Identifica algunas características fenotípicas de que prevalezcan en tu región. Escríbelas en tu cuaderno y muéstrale a tu tutor a través de una fotografía. Entonces ya no vamos a hablar tanto un poco de lo que nos hace parecidos a nuestros padres, sino que vamos a ampliarlo ya a la región. Eh, por ejemplo, el color de nuestra piel. No sé, pienso que el 80% de la población puede ser color canela, puede ser trigueña. Eso, o los ojos tienen los ojos negros. Vamos a identificar eso. O son bajitos, por ejemplo. Busca en la siguiente sopa de letra palabras claves abordadas en clase. Entonces vamos a buscar estas palabritas que tenemos el lado izquierdo en la sopa de letras. Y vamos a realizar la actividad número 10. Atrévete a experimentar. Para ello necesitarás fresas congeladas, jugo de piña, alcohol, bolsa de cierre hermético, colador, palillo, vaso transparente. Entonces vamos a hacer esta actividad número 10. Vamos a buscar en la semana estos materiales: fresas, jugo de piña, alcohol, bolsa de cierre hermético. Las bolsas de cierre hermético son esas que que las podemos cerrar como con una linecita que tienen. Las podemos conseguir en tiendas o miramos la manera de conseguirlas. Y ya lo otro creo que sí, todo lo tenemos en casa. ¿Cómo hacerlo? Introduce las fresas en la bolsa de cierre hermético. Con ayuda de las manos realiza presión hasta que obtengas una pasta. Añade zumo de jugo de piña en la bolsa hermética y deja reposar durante 5 minutos. Con ayuda del colador y un vaso limpio, filtra la pasta obtenida en el anterior paso y llena hasta la mitad. Añade alcohol muy despacio por el borde del vaso. Empezarás a notar una especie de telaraña blanca. Con ayuda del palillo, recoge el ADN y coloca en un papel para que puedas verlo. Cuando obtengas el ADN, describe en tu bitácora lo que observas y registra las dificultades que tuviste al realizar el experimento. Finalmente, envía una foto al tutor donde se evidencie que realizaste el experimento. Vamos a enviar como foticos del proceso del experimento. Entonces vamos a enviar cuando introducimos la fresa en la bolsa de cierre hermético, cuando le echamos el jugo de piña, cuando estamos en el proceso del colador. Vamos a hacer como enviar la evidencia de todo el proceso que hicimos con esta actividad y bueno, el análisis que le hacen a ese ADN. Como ustedes lo ven, si es delgadito, si ven pequeñas partículas, bueno, de qué color es, o sea, todo como la descripción de eso que ustedes ven. Y finalmente, pues vamos a hacer esas pausas activas. Nunca dejen de hacer las pausas activas porque esas nos sirven como para relajarnos y concentrarnos un poco más en lo que estamos haciendo. Y nos envían también, importante que nos envíen este cuadrito de autoevaluación en donde nosotros podemos saber si les quedó claro el tema y si no, pues hacer un refuerzo sobre el mismo. Entonces, importante que realicemos esto. Y bueno, esta es la explicación del área de ciencias naturales de fase 1 para ciclo 4. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, no olviden que los tutores estamos prestos a apoyarlos. También importante
tener en cuenta esos horarios que nosotros tenemos para nuestros encuentros virtuales. Que estén muy bien, chaito, y espero estas semanas les vaya súper, súper bien.